Imagina un lugar donde el pasado y el presente se encuentran, donde la historia y la geografía se entrelazan, en un conflicto que ha durado más de un siglo. Un lugar donde la identidad cultural y la supervivencia de una comunidad está en juego. Bienvenidos al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, un territorio en el corazón del Caribe, que ha sido objeto de disputa entre Nicaragua y Colombia. Pero, ¿qué hay detrás de esta lucha por la soberanía? ¿Qué secretos esconde este archipiélago que ha mantenido a dos países en tensión durante tanto tiempo? En este video exploraremos las raíces históricas y políticas del conflicto y descubriremos la verdad detrás de esta disputa que ha dividido a los países. Nuestros objetivos son identificar los factores históricos, políticos y sociales que han contribuido al conflicto entre Nicaragua y Colombia, explorando las oportunidades de diálogo y reconciliación en la construcción de una paz sostenible y equitativa. El conflicto entre Nicaragua y Colombia tiene raíces históricas profundas, que se remontan a la colonización en el siglo XVI. Durante ese tiempo las fronteras eran imprecisas y ambos países luchaban por definirse. La disputa más notable se centra en las islas de San Andrés y Providencia, reclamadas por Colombia pero geográficamente más cercanas a Nicaragua. Este desacuerdo se intensificó con el tiempo, alimentando desconfianza y rivalidad entre las naciones. En 1928 se firmó el Tratado de Bárcenas-Esguerra para resolver la disputa, pero fue firmado sin el consentimiento nicaragüense, lo que aumentó las tensiones. La revolución sandinista en los años 80 revivió el conflicto, con Colombia preocupada por la influencia de Nicaragua. En el siglo XXI, la Corte Internacional de Justicia falló a favor de Nicaragua en 2012, otorgándole parte del territorio marítimo en disputa, pero Colombia reafirmó su soberanía sobre las islas en 2013. Este conflicto no solo es territorial, también refleja la compleja identidad cultural de ambos países y su historia entrelazada. Todo empezó el 6 de diciembre de 2001, cuando Nicaragua radicó ante la Corte Internacional de Justicia, o sea la CIJ, una demanda encontrada de Colombia con la que estaba reclamando soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. También le pidió a la Corte que estableciera límites marítimos entre ambos países. Tratado Esguerras-Bárcenas, 1928. El Tratado Esguerras-Bárcenas, que también es conocido como Tratado Bárcenas-Meneses, que se hizo en 1928, es un acto oficial y público bilateral, realizado entre la República de Colombia y la República de Nicaragua, sobre las cuestiones territoriales entre dos países. La República de Colombia reconoce la soberanía de Nicaragua sobre la costa de Mosquitos y sobre las Islas Mangles. Nicaragua, por otro lado, le otorga a Colombia las islas de San Andrés y Providencia y Santa Catalina, y todas las demás islas como islotes y cayos que hacen parte del archipiélago. El presente tratado será sometido para su validez a los congresos de ambos estados, y una vez aprobado por estos, el caje de las ratificaciones se verificará en Managua o Bogotá dentro del menor tiempo posible. El contexto geopolítico también incluye la influencia de potencias externas y organizaciones regionales. La situación es compleja, ya que no solo afecta a estos dos países, sino que también involucra a otras naciones del Caribe y América Latina. Las dinámicas políticas internas en cada país juegan un papel muy importante, así como la percepción pública sobre el conflicto. En resumen, el conflicto es un reflejo no solo de disputa territorial, sino también de intereses políticos, económicos y estratégicos más amplios en la región. Disputa por los límites marítimos. La reclamación de Nicaragua sobre la plataforma continental. El conflicto entre Nicaragua y Colombia se centra principalmente en la extensión de los derechos marítimos y la delimitación de fronteras marítimas en el Mar Caribe. La plataforma continental se refiere a la extensión de la costa que se encuentra bajo el agua, donde un país tiene derechos exclusivos sobre los recursos naturales como petróleo, gas y pesca. El conflicto entre Colombia y Nicaragua sobre los derechos
a la plataforma continental es específicamente por la costa Caribe y las fronteras marítimas del Caribe y por sus aguas circundantes. El rol de la Corte Internacional de Justicia, la CIC. La Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial de las organizaciones de las Naciones Unidas. Tiene su sede en el Palacio de Paz en La Haya, Países Bajos, y está encargada de decidir las controversias jurídicas entre estados. Demanda de Nicaragua ante la CIC, 2001. Como dijimos anteriormente, Nicaragua presentó una demanda ante la CIC el 6 de diciembre de 2001, porque decía que Colombia le estaba quitando el terreno de San Andrés, Providencia. Esto hizo que Colombia se tuviera que presentar ante la CIC. Fallo de la CIC en 2012. El 19 de noviembre de 2012, la CIC delimita las fronteras marítimas entre ambos países. A Colombia se le concede la soberanía sobre 7 cayos del archipiélago y a Nicaragua se le dio una porción significativa de las aguas circundantes del Caribe. En 2013, Nicaragua presentó una nueva acción legal ante la CIG para definir la plataforma continental. En 2015, Colombia responde que la Corte no tiene competencia siempre y cuando en el fallo de 2012 se establecieron las fronteras. En 2022, el 21 de abril, la Corte Internacional de Justicia dio un fallo frente a las acusaciones en contra de Colombia por la violación de la soberanía y jurisdicción de Nicaragua en su propia zona económica y exclusiva. Declarando que sí había culpabilidad por parte de Colombia al permitir actividades de pesca e interferir en investigaciones marítimas. El fallo de la Corte Internacional de Justicia, o sea la CIG, en 2012 sobre el conflicto entre Nicaragua y Colombia tuvo varias repercusiones importantes, como número 1, la reconstrucción de fronteras marítimas. Esto alteró la delimitación de las fronteras marítimas en el Caribe, reconociendo derechos de Nicaragua sobre una gran parte significativa del mar que rodea al archipiélago de San Andrés. Y como número 2, el impacto económico, ya que ambos países tienen intereses económicos significativos en la región. Por lo tanto, la decisión de la CIG abrió la puerta para que Nicaragua pudiera reclamar derechos sobre áreas ricas, lo que podría afectar la economía en Colombia. Nuevas demandas legales. Nicaragua ha continuado buscando ampliar sus derechos sobre la plataforma continental mediante nuevas demandas ante la CIC. Esto ha mantenido el conflicto en el centro del debate internacional y ha llevado a una prolongación de las disputas legales. Precedente legal. El caso ha sido significativo en términos de derechos internacionales, ya que establece un precedente sobre cómo se deben resolver las disputas marítimas. Relaciones regionales. El conflicto también ha tenido efectos en las relaciones con otros países de las regiones caribeñas y latinoamericana. Algunos países han representado su apoyo a uno u otro lado, lo que puede influir en alianzas políticas y económicas futuras. San Andrés y Providencia son un archipiélago colombiano en el Caribe, conocido por su extraordinaria belleza natural y su biodiversidad. Esta región presenta una rica biodiversidad marítima con ecosistemas como arrecifes de coral que son cruciales para la pesca y el turismo. La pesca es una actividad económica vital, proporcionando tanto alimentos para el consumo local como productos para la exportación. Además, las playas de arena blanca y el clima cálido atraen a turistas de todo el mundo, haciendo del ecoturismo una parte importante de la economía local. El potencial económico de San Andrés y Providencia es significativo. El turismo sostenible, bien gestionado, puede convertirse en una fuente importante de ingresos, mientras que la infraestructura adecuada puede mejorar el acceso a servicios esenciales y atraer más visitantes. Fomentar prácticas pesqueras responsables, asegurar la disponibilidad de recursos a largo plazo, beneficiando a las comunidades locales. Asimismo, los proyectos de conservación ambiental pueden generar empleo y promover el ecoturismo, diversificando así la economía. Finalmente resalta la cultura y el patrimonio local. Puede ser un atractivo adicional para los turistas, fortaleciendo la identidad comunitaria y generando ingresos extras.
En conclusión, el conflicto entre Nicaragua y Colombia por la soberanía sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina es un fenómeno complejo que abarca siglos de historia, relaciones internacionales y temas de identidad cultural, desde sus raíces en la colonización hasta las disputas contemporáneas en la Corte Internacional de Justicia. Este conflicto no solo ha sido sobre territorios, sino sobre la pertenencia y la identidad de las comunidades que habitan estas islas. La historia del Tratado Esguerras Bárcenas de 1928, que se firmó sin el consentimiento nicaragüense, resuena hasta hoy como un recordatorio de cómo las decisiones tomadas en el pasado pueden tener repercusiones significativas en el presente. La desconfianza mutua que se ha cultivado a lo largo de los años ha dificultado el diálogo y la cooperación, afectando no solo a los gobiernos, sino también a las comunidades locales que dependen de estos recursos naturales y del turismo. Además, el contexto geopolítico actual añade otra capa de complejidad al conflicto. La influencia de potencias externas, así como la dinámica interna de cada país, han contribuido a perpetuar las tensiones. Las decisiones de la Corte Internacional de Justicia, aunque han buscado resolver la disputa, también han generado nuevas controversias y demandas legales, mostrando que el camino hacia una solución pacífica es aún incierto. La capacidad de ambos países para abordar sus diferencias a través del diálogo y el entendimiento mutuo será crucial para avanzar hacia una resolución duradera. La historia reciente, incluyendo el fallo de 2012 que otorga una parte significativa de las aguas circundantes a Nicaragua, ha reconfigurado las fronteras marítimas y ha abierto oportunidades para nuevas disputas legales, lo que subraya la necesidad de un enfoque más colaborativo. Desde un punto de vista económico, San Andrés y Providencia representan un potencial significativo, tanto para Colombia como para Nicaragua. La riqueza de sus recursos naturales, en particular su biodiversidad marina, ofrece oportunidades para el ecoturismo y la pesca sostenible. Actividades que pueden generar ingresos y empleo para las comunidades locales. Sin embargo, para que estos beneficios se materialicen, es esencial que ambas naciones trabajen juntas en la gestión y conservación de estos recursos. La promoción de prácticas sostenibles no solo ayudará a preservar el medio ambiente, sino que también fomentará un desarrollo económico, equitativo y a largo plazo en la región. Asimismo, la identidad cultural de San Andrés y Providencia debe ser reconocida y valorada como una parte integral de la solución al conflicto. Las comunidades locales poseen un patrimonio único que, si se promueve adecuadamente, puede atraer turistas y generar ingresos, al tiempo que fortalece el sentido de pertenencia y unidad. La cultura local puede ser un puente para el entendimiento entre Nicaragua y Colombia, ofreciendo una narrativa positiva que contraste la historia del conflicto. Invertir en la educación y la sensibilización sobre la historia y la cultura de la región puede ser un paso vital hacia la reconciliación y el establecimiento de relaciones más armoniosas. El gobierno colombiano como el nicaragüense consideran la importancia de establecer vías de diálogo que trasciendan las tensiones históricas, los foros de discusión, la colaboración en proyectos de conservación y el intercambio cultural pueden ser herramientas efectivas para construir confianza. Al abordar los intereses comunes, como la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible, ambos países pueden encontrar un terreno común que beneficie a sus ciudadanos. Finalmente, el camino hacia una paz sostenible y equitativa en San Andrés, Providencia y Santa Catalina no será fácil, pero es posible. La voluntad política de ambos lados, junto con el apoyo de la comunidad internacional
y el compromiso de las comunidades locales puede transformar el conflicto en una oportunidad para el crecimiento y la cooperación. La historia nos ha enseñado que a pesar de los desafíos es posible construir un futuro en el que la identidad cultural, los recursos naturales y el bienestar de las comunidades sean prioritarios. Solo así podremos aspirar a un futuro en el que las islas no sean solo un punto de disputa, sino un símbolo de unidad y prosperidad compartida en el corazón del Caribe.